Está en línea Samuel González Ruiz, experto en temas de seguridad y delincuencia organizada. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles. Me gustaría su visión acerca de esta situación de la muerte del Mencho. Bueno, pues fue un operativo que desarrolló el ejército mexicano con apoyo de la inteligencia norteamericana, a lo largo del día de ayer, pero en realidad se movieron las cosas desde mitad de la semana pasada. Hubo filtraciones de que estaban existiendo movimientos operativos el viernes y bueno, el día de ayer en la mañana nos hemos despertado con la noticia de que había grandes focos de protesta en Jalisco y de ahí pues la confirmación 3 horas después a las 11 de la mañana hora de México de la muerte del señor Oseguera, Rubén Oseguera, que es uno de los líderes más sanguinarios de un cártel que ha existido en nuestro país. Sí. Así que bueno, pues realmente fue un tema muy fuerte y la respuesta también fue extraordinaria. Es verdad, como dijo el colega que me antecedió aquí en los comentarios, que pues la presión norteamericana ha sido bastante efectiva. Claro. Para generar procesos que no veíamos en los años pasados y que el gobierno mexicano se ha visto obligado a entregar fuera de procedimiento de extradición, en un procedimiento de seguridad nacional, a 92 miembros de los más importantes cárteles de la droga de México, después de ser declarados narcoterroristas, y que la presión del señor Trump, del presidente Trump y de su gobierno, ha sido extraordinariamente efectiva en estos temas. No, lo empezamos a escuchar desde el año 2024, en agosto, cuando antes del cambio del presidente Biden al presidente Trump, antes de las votaciones, ¿verdad? El señor Cole, el jefe hoy de la DEA, pues lo declaró, que los iban a declarar a los cárteles mexicanos como narcoterroristas. Luego lo escuchamos en la toma de posesión, luego se firmaron los decretos que los cárteles mexicanos y otros de América Latina son narcoterroristas. Y bueno, pues hoy, con toda esa presión, se empieza a dar resultados mucho más contundentes, y a pesar de la violencia y de que murieron 25 soldados y guardias federales mexicanos en las refriegas del día de ayer, o sea, fue una batalla cruenta, y las venganzas también. Del otro lado murieron más de 30 personas y hay, según se informa, más de 70 detenidos del cártel Jalisco Nueva Generación en más de 10 estados del país. Es decir, estamos hablando que más de el 30% del territorio mexicano sufrió alguna consecuencia de parte de estos criminales para tratar de demostrar el control que tienen sobre el territorio. Samuel, ¿usted cree que ha sido duro? Sí, ¿usted cree que durante todos estos últimos años, no sé si 10, 15, 20 años o más, pudo haber habido algún tipo de connivencia entre los presidentes de México y este cártel de Jalisco? Bueno, yo la afirmación que sí puedo dar, ¿verdad?, es que ha habido contubernio y corrupción, y que está acreditada en distintos elementos locales y federales en algún sentido, ¿verdad? Y que obviamente un cártel no puede funcionar si no tiene protección. Sin duda. Eso ya lo decía Giovanni Falcone desde los años 90, cuando enseñó a las unidades mexicanas para atacar el crimen organizado. Pues lo dijo claramente, que es imposible que opere una mafia si no tiene apoyo Cobertura. en partes del Estado. Claro. Y eso es un tema muy claro y muy contundente. Evidentemente, la presión que está ejerciendo el gobierno norteamericano en este asunto tiene como dato muy importante, y esto me lo preguntaban el día de ayer en otra entrevista, si yo consideraba que era exactamente lo mismo lo que estaba pasando
hace unos años y ahora, y por qué ahora se está dando este tipo de resultados. Pues la verdad es que lo que ha cambiado es que la postura del gobierno americano sobre las drogas y el fentanilo está cambiando completamente y que debido a los más de 100,000 muertos por año en materia de utilización de fentanilo mezclado con cocaína u otras drogas fuertes, ¿verdad? Ha producido 100,000 muertes en los Estados Unidos por año y eso el presidente Trump y su gobierno no lo pueden tolerar y por lo tanto la presión para México es extraordinariamente fuerte. O sea, no están dejando al gobierno mexicano permitir, optar por no hacer nada, porque la respuesta es extraordinariamente violenta de parte del presidente Trump y efectivamente ha lanzado amenazas diciendo que si no los para el gobierno mexicano, los va para él entrando directamente al territorio mexicano. Samuel, Así buenas que tardes. llegamos a esta actividad de ayer en estas circunstancias. Buenas tardes, Samuel, gusto saludarlo. Apelando a su conocimiento del tema y del terreno, ¿cómo sigue de ahora en más esta situación? Ya el Mencho fallecido, la pelea por la sucesión, ¿cómo sigue en México? ¿Qué visualiza usted que va a pasar con un cártel tan poderoso y con tantos tentáculos en todo el Estado mexicano? Bueno, lo primero que hay que observar es que no solamente fue el Mencho. Están 2 hermanos del Mencho extraditados a Estados Unidos en este paquete de los 92 que comentaba. El hijo del Mencho ya está declarado formalmente con prisión de por vida en unas sentencias que fueron dadas en Washington. Hay un hijo que detuvieron ayer. No. Ese es otro. Sí. Yo estoy hablando de todos los golpes que el gobierno norteamericano ha asentado al cártel en el último año. Claro. O sea, son 2 hermanos del Mencho que están en Estados Unidos. Okay. Es el hijo del Mencho, el Menchito, el más violento, el que tiró el helicóptero militar donde murieron 14 militares hace 10 años, ¿verdad? Estoy hablando de los Queenies, que son los cuñados del Mencho, que ya están 3 de ellos en Estados Unidos sentenciados o en proceso de ser sentenciados. Y aparte, lo que vieron ayer, que es obviamente que también fueron abatidos 8 personas más. Es decir, el presidente Trump y el gobierno norteamericano van en serio por primera vez cuando dicen que van a terminar con los cárteles de la droga llamados narcoterroristas. Y yo puedo predecir que con este ritmo que está sucediendo, más si obviamente siguen en el poder dentro de 4 años, dentro de 3 años, en las elecciones de noviembre, dentro de 2 años, prácticamente 3 años, ¿verdad? Si eso pasa, pues evidentemente habrá una oportunidad realmente de que terminen con los cárteles mexicanos. Samuel, le agradecemos muchísimo, le mando un gran abrazo. Gracias. A sus órdenes, muy gentiles. Hasta luego. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Hola, sí, bien. Lo escuchaba a Samuel y a Gaby hablando y a vos. Y la verdad es que vos preguntabas y ustedes preguntaban cómo sigue esto. La verdad que hay una incertidumbre total, sobre todo porque hoy las organizaciones narcoterroristas de las que estamos hablando ya no tienen el liderazgo mítico de las personalidades de Pablo Escobar, el Chapo, e incluso este personaje que nosotros no conocíamos tanto. Son fragmentadas. Muy fragmentadas y lo que pesa es la organización criminal en sí misma. Y hoy lo que se preguntaban afuera es cómo, si esto significa por parte de Claudia Sheinbaum, que sin duda contó, como decía The Wall Street Journal hoy, con información de la DEA directa y de la inteligencia estadounidense, sobre todo hace un mes, ahora te digo algo del Mencho en sí mismo, sino que no se sabe si es un inicio de algo nuevo al endurecerse Claudia Sheinbaum por la presión de Trump o si esto va a significar para ella una guerra sin cuartel con organizaciones que son muy fuertes. Solo el cartel Jalisco Nueva Generación tenía o tiene 25.000 hombres. Hemos visto, ahí la vemos a Claudia Sheinbaum en un barco. En un la llevaron barco de la a un barco. Armada. Sí, a vivir ahí. Y sí, la evacuaron. exactamente. Le evacuaron porque temen por su vida. Sí, claro.
Tenemos muy buenos, un muy buen testimonio, además del secretario de Defensa de México. Después habló Donald Trump, pero vamos por parte. Él cuenta cómo fue finalmente esto que llevó un mes interceptándolo. Una mujer ayuda, como vos decías, María Yulicia, y el secretario de Defensa cuenta cómo cayó esas últimas horas hasta que muere camino al hospital. Fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada y el personal militar de Fuerzas Especiales repele la acción. Fallecen allí en total 8 delincuentes. El día de ayer se comunicó que habían sido 4 porque era la información preliminar que teníamos hasta el momento. El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa. Este complejo de cabañas estaba en las orillas de Tapalpa. Entonces, aledaña estaba una zona boscosa y es hacia donde se dirige el Mencho y su círculo cercano. Lo ubican oculto entre la maleza. Ellos hacen fuego contra el personal de Fuerzas Especiales, llevaban ahí lanzacohetes también. Debido a la presión ejercida por la acción militar, no los usaron, los lanzacohetes afortunadamente. Sin embargo, sí impactaron a un helicóptero de una fuerza aeromóvil. El personal militar repele la agresión, resulta herido el Mencho con 2 de sus escoltas, y se detienen a 2 delincuentes más y se traslada al Mencho, sus 2 escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente pues, fallecen en el trayecto. Una guerra. Sí, 8 muertos en total. 4 en un principio pensaban y 4 encontraron. Ayer Christopher Landó, el 2 de Marco Rubio, dijo que hubo colaboración. A la noche, Caroline Leavitt dejó en claro que hubo inteligencia. Claudia Sheinbaum, que llamó la calma, también lo reconoce y hoy Donald Trump, mirá lo que dijo. ¿Hoy? Tenemos el Real Social... Bueno, básicamente Trump lo que hizo fue... Ahí viene. Dale. Mirá. O sea, básicamente él se mete con una entrevista que hicieron unos miembros del grupo de los Patriot, los felicita y aprovecha para decir, concretamente ahí, dice que la entrevista fue terrific, o sea, buenísima, genial. Y dice, México debe incrementar sus esfuerzos en las luchas contra los carteles y la droga. Sí, totalmente. O sea, se metió de lleno. Pero ha sido discreto, él la respeta a Claudia Sheinbaum. Sí. Hay un mecanismo por el cual ella le encontró la vuelta y se llevan más o menos bastante bien y eso, pero bueno. Mientras le cumpla a Sheinbaum, se van a llevar bien. Sheinbaum le está cumpliendo. Bueno, le tenía que entregar esta cabeza, ¿no? Básicamente. El tema es si esta cabeza implica una guerra que ella va a tener que incrementar la guerra, porque acordate, Felipe Calderón en su momento no lo hizo bien. Claro. Después vino Andrés López Obrador, que vos bien lo dijiste hace un ratito, te escuchaba, el abracito. Abrazos y no balas. Exacto. Entonces, ella está en una posición, además hay mucha gente del gobierno de AMLO que lo tiene ella infiltrada en el gobierno y son un grano que le dejó el anterior presidente. Totalmente.